el poder estar reunidos hoy en el día del Señor para alabar y bendecir su bendito nombre. Vamos a orar, dándole toda la gloria y la honra a nuestro único y gran Dios verdadero. Oremos. Amado Rey, glorioso Señor, a ti sea todo el honor y toda la magnificencia. Tú eres el único digno de ser alabado, el único digno de ser reverenciado. Y nosotros venimos a ti, Señor, necesitados de tu presencia, necesitados de lograr tu Santo Espíritu en nuestros corazones, necesitados, oh Dios, que tú nos transformes y nos vivifiques. Perdona nuestras rebeliones, perdona nuestros pecados, son muchos, Señor, incalculables. Hemos ofendido tu nombre de diversas formas, no te hemos honrado como tú lo mereces. Nuestros pies han sido presurosos para correr hacia el mal, nuestra lengua ha habido engaño, mentira. Nuestros pensamientos se han elevado a cosas vanas. Nuestro corazón ha perseguido otros dioses, otros ídolos. Y nos hemos extraviado, Dios, y te hemos ofendido. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, perdona toda nuestra concupiscencia. Y límpianos, límpianos con tu poder, límpianos con la gracia, Señor, que tú derramas sobre aquellos que han creído en Cristo Jesús. Purifica nuestros corazones, aclara nuestra mente, vivifica nuestro ser, y que nosotros hoy podamos ser enriquecidos por ti, solamente por ti. Enséñanos tu palabra, habla, Señor, a nuestras vidas, que sea tu voz retumbando en nuestro interior. Te lo suplicamos, Señor, te lo pedimos, oh Jehová bendito. Que tu Espíritu Santo nos dé la iluminación necesaria para que tu palabra sea fructífera en nuestras almas. Te lo suplicamos, oh amado Jehová. A ti sea toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hermanas, los invito a la palabra de Dios, al libro de Éxodo. Estamos realizando una serie de estudios en este libro. Éxodo capítulo 15. Vamos a leer del versículo 22 hasta el versículo 27. Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27. Dice la palabra de Dios: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bien, recordemos que en este momento Israel había atravesado el Mar Rojo a través de un prodigio divino
potentoso milagro. Dios hace que el mar se divide en dos, que los israelitas puedan cruzar en seco, que los egipcios no los alcancen y no los destruyan, sino que cuidados y protegidos por el poder de Dios, ellos logran pasar el mar, llegar al otro lado, y los egipcios son tragados, literalmente, que son tragados por las aguas del mar Rojo. Y al ser testigo Israel del poder de Dios, de su grandeza, de su superioridad, vemos entonces que realizan un cántico, que es lo que estuvimos estudiando en los primeros versículos del capítulo 15, del 1 hasta el versículo 21. Ellos realizan un cántico, hay alegría en sus corazones, hay gozo, hay dicha, hay felicidad, porque Jehová su Dios los ha libertado con su diestra poderosa, y entonces ahora ellos le adoran a Dios, exaltan a Dios, y lo hacen a través de un canto, liderado por Moisés, y que incluso allí las mujeres participan siendo guiadas por María. Vemos entonces que en este cántico se exalta la superioridad de Dios. Dios es el centro de él, se hace memoria de lo que él es y de lo que ha hecho y de lo que él ha prometido a quienes son suyos. Pero ahora vamos a mirar entonces, luego de que Dios ya ha liberado a Israel de las garras de Egipto, luego que lo ha sacado de esta nación, ahora vamos a mirar, lo que vamos a ver es el recorrido que va a tener el pueblo hasta llegar a la tierra prometida. Y este recorrido se va a dar a través de diversas pruebas que Dios le va a colocar en el camino. Sí, ya ellos no son esclavos, ya ellos dejaron de servir a Egipto, no están bajo el dominio de Faraón, ahora tienen un Dios que los ha tomado como su pueblo, pero ese Dios ha de probar sus corazones, ha de probar su fidelidad, ha de probar su lealtad. Eso es lo que vamos a mirar de ahora en adelante, desde Éxodo hasta que lleguemos allá hasta Josué, donde ellos logran entonces entrar a la tierra prometida. Dios va a probar el corazón del pueblo, y no solamente esto, Dios le va a dar unos estatutos, le va a dar unos mandamientos. Y lo primero que encontramos aquí es que ahora Israel se empieza a alejar del territorio egipcio, de sus dominios, empieza a dejar el mar Rojo. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur. Fíjense que nuevamente Dios hace lo inesperado, ¿cierto? Esta no es la ruta principal para llegar a Canaán. Alguien pensaría, o algún israelita pensaría, cuando ya pasamos el mar Rojo, lo lógico es que tomemos ahora sí la ruta, ¿cierto?, principal que conduce al pueblo, al territorio cananeo. Pero Dios tiene otros propósitos y otros planes, y Dios no hace que tomen la ruta principal, sino que los lleva, ¿cierto?, por el desierto de Sur. Prácticamente van a dar un giro. Y nos dice en el versículo 22 que al tomar este trayecto llevaban 3 días, entonces 3 días caminando, andando, pero sin hallar un lugar en el cual encontrar agua.
no encontraban un lugar en el cual beber, satisfacer su sed, darle a las bestias que llevaban. Así que empezamos entonces con esta primera prueba que Dios le pone al pueblo, ¿cierto? Permanecer fieles a Él a pesar de circunstancias adversas. Y fíjense que solamente han pasado ¿cuántos días? ¿Cuántos días han pasado? 3 días. 3 días han pasado. 3 días desde que salieron del Mar Rojo. O sea, 3 días después de haber visto, ¿cierto?, cómo el mar se cerraba y se tragaba a los egipcios y de haber ¿qué? Adorado. ¿Han pasado solamente cuántos días? 3. Les pregunto, ¿serán 3 días suficientes para olvidarse de quién es Dios y su grande prodigio? Bueno, vamos a notar que a raíz del pecado, lamentablemente sí. Solamente han pasado 3 días en los cuales ellos vieron estas cosas y estas maravillas. Pero miren lo que dice el texto en el versículo 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Entonces el primer día sin agua, bueno, se mantuvieron. El segundo día sin agua, se mantuvieron. El tercer día sin agua. Y luego ese tercer día, ¿qué pasa? Por fin encuentran ¿qué? Un estanque. Por fin encuentran un lugar donde pueden beber o satisfacer su sed. Por fin encuentran, ¿cierto?, un pozo. Pero cuando se acercan a este pozo, notan entonces que estas aguas no se pueden consumir. Estas aguas no se pueden beber. Increíble, ¿cierto? Increíble porque el israelita pensaría: bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Venimos de un tiempo de andar, un tiempo de caminar, tenemos sed, estamos fatigados, por fin encontramos agua y no son aptas para el consumo. Y al encontrar estas aguas en este lugar que no podían ser consumidas, que no podían ser tomadas, entonces le colocaron con el nombre de Mara, que significa aguas amargas. Aguas amargas. Seguramente estas aguas tenían algún tipo de mineral común en los desiertos que les impedía ser entonces consumidas por el hombre. No podían tomar esta agua, aunque estaban sedientos, aunque estaban grandemente fatigados. ¿Y qué hizo el pueblo ante esta dificultad? ¿Cómo reacciona el pueblo ante esta dificultad? ¿Empezaron a qué? A murmurar. Fíjense la pregunta que nos dice o que nos tipifica la murmuración. ¿Qué hemos de beber? Ojo, que esto no es una pregunta. Ellos no le están preguntando, dice Moisés: ajá, ¿y ahora qué vamos a beber? Esto es una queja. O como bien dice el texto, es una murmuración. Están levantando entonces palabras en contra de Dios mismo. Porque atacar a Moisés en este momento era atacar ¿a quién? A Dios mismo, quien le había dado una orden. ¿Quién le dijo a Moisés que dejara el Mar Rojo y no tomara la ruta principal, sino que tomara la ruta del desierto de Sur? Dios, ¿cierto? Dios le dijo. Pero encontramos entonces que después de 3 días de haber adorado,
Y después de 3 días de haber contemplado grandes maravillas, ¿qué hace el pueblo? Murmura. Ante una dificultad que se les presenta. Hermanos, y aquí tenemos que tener una aplicación entonces. Ciertamente Dios hace grandes maravillas. Y ciertamente Dios hace grandes ¿qué? Prodigios. Dios es un Dios de milagros. Pero el creyente no debe basar su vida en ¿qué? En los milagros. No debe basar su vida en los milagros. Porque tarde o temprano esos milagros, esos prodigios o esas maravillas no van a ser suficientes para sustentar tu fe. Lo que sustenta realmente la fe de un creyente y del pueblo de Dios es recordar quién es Dios, es recordar lo que Él ha hecho y permanecer en sus promesas. Fíjense que el pueblo llevaba ¿cuántos días de haber visto esta gran maravilla? 3 días. Y aún así que murmuró debido a esta dificultad. No lograron encontrar aguas entonces, aguas adecuadas las cuales consumir. Porque estas aguas eran ¿qué? Eran amargas. Quizás para el israelita esto era una broma cruel, ¿cierto? Después de 3 días de andar sin poder satisfacer su sed, por fin encuentran agua, y las aguas no son aptas ¿para qué? Para el consumo. No obstante, encontramos entonces cómo reacciona Moisés. Versículo 35. Y Moisés clamó ¿a quién? Y Moisés clamó a Jehová. Mientras otros murmuraban, mientras otros se quejaban, ¿qué hace Moisés? Clama, ¿cierto? Busca a Dios por una respuesta en estas circunstancias difíciles. Moisés va y viene y clama a Dios, pide una guía. ¿Por qué lo hace Moisés? Porque precisamente fue Dios quien lo estaba conduciendo por el desierto. Fue Dios quien le dio esta orden. Fue Dios quien le dijo que tomara entonces la ruta del desierto del sur. Y si Dios era el que le había dado esa orden, seguramente Dios lo sustentaría bajo esta dificultad. Y Moisés clamó a Jehová. Y la respuesta de Jehová es muy sencilla. Y Jehová le mostró un árbol. Fíjense que en este momento, si uno recuerda lo que Dios había hecho con Moisés, ¿cierto? En el Mar Rojo uno diría, bueno, ya Dios clamó a Moisés, pero ya Moisés clamó a Dios, ahora Dios le va a decir a Moisés que haga algo que extraordinario. Si cuando Moisés extendió la vara, el mar se dividió, ¿cierto? Bueno, me imagino que esa vara ahora debe seguir siendo usada. Pero no es así, ¿cierto? No es así. Moisés en este caso clama a Dios para esperar una respuesta divina. No se apresura entonces Moisés a hacer cosas que Dios no le ha mandado, como de pronto tomar la vara, ¿cierto? Y colocarla en las aguas a ver qué pasaba. No, él va y consulta a Dios y dice el texto de que Dios le muestra ¿qué? Un árbol. ¿Y qué hace el pueblo y Moisés? Toman el árbol y lo echan en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahora, uno lee este tipo de acciones, ¿cierto?
Y uno se da cuenta de cómo Dios entonces prueba el corazón de los suyos mediante órdenes que son un poco extrañas. Aquí nos encontramos, ¿cierto?, nuevamente con una orden que es muy rara. Bueno, Señor, necesitamos que nos des agua, y Dios les muestra un árbol. ¿Cierto? Es como cuando uno está orando al Señor, uno está orando al Señor pidiéndole por algo y Dios le muestra otra cosa. Bueno, ¿y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Bueno, Dios les muestra el árbol. Y luego les instruye a hacer algo con el árbol. ¿Cuál es la instrucción? Échenlo en las aguas amargas. Notemos entonces que el pueblo en este momento debía creer en la provisión divina, debía creer en que Dios estaba ejecutando actos que ayudarían al pueblo a pasar esta prueba. Y así lo hace Moisés. Toma el árbol y lo echa en las aguas, y dice el texto que las aguas se endulzaron. Bueno, esa expresión endulzar quizás no es tan apropiada para el texto. Simplemente lo que hacen, sobre todo aquí en la Reina Valera, es hacer una comparación. Recordemos que las aguas estaban como amargas, dice. ¿Por qué las aguas estaban amargas? Bueno, la mayoría de comentaristas establecen de que eran aguas que tenían algunos minerales que hacían que el agua obviamente no fuera apetecible al consumo, y que seguramente si ellos consumían estas aguas se iban a enfermar por ciertos minerales que tenían estos estanques. Realmente lo que pasa no es que el agua se vuelva dulce, o como diría alguien, que se vuelvan azucaradas. Realmente lo que pasa es que el agua toma entonces una condición tal que puede ser ¿qué? Consumida. Eso es lo que significa, y las aguas se endulzaron. No que las aguas se volvieron miel, ni mucho menos, no. Los minerales y aquellas sustancias que hacían que el agua fuera inconsumible fueron que disminuidas, fueron reducidas a tal punto que ahora todo aquel que probara estas aguas las encontraría apta para el consumo. Es más, algunos atreven a afirmar que la expresión las aguas se endulzaron significa también que estas aguas tomaron tal condición que eran aguas que seguramente eran medicinales en ese momento. Es decir, que al ser consumidas producían ciertamente bienestar físico al cuerpo. Vemos lo poderoso que es Dios, ¿cierto?, para transformar ciertas condiciones y para mostrarle a su pueblo de que Él es un Dios que cuida lo suyo, que protege a los que hacen parte de su reino. Entonces las aguas se endulzaron. Ahora fíjense que este milagro, ¿cierto?, está relacionado entonces con una prueba de obediencia. Ellos deberían obedecer la palabra de Dios, obedecer la instrucción divina, y Dios entonces le daría una provisión adecuada para que ellos pudiesen satisfacer su sed y beber un agua que no solamente le quitara esa sed, sino que les ayudara entonces a seguir su marcha en el desierto. Y vamos a notar algo interesante entonces si continuamos leyendo el texto. Y dice: y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los
probó. Fíjense que todas esas situaciones que se están generando es simplemente ¿para qué? Para ir transformando el corazón del pueblo de Israel, para que ellos fueran fieles a la voz de Dios. Si Dios ordenaba algo, ellos tienen que obedecer. Un comentarista dice lo siguiente: ciertamente Israel había salido de Egipto, pero ahora Dios estaba obrando en sus corazones para que Egipto saliera de ellos. Habían ciertos pensamientos, ciertas ideas, incluso ciertas costumbres que estaban arraigadas aún en el corazón de los israelitas y que pertenecían ¿a dónde? A Egipto. Y esas cosas debían ser ¿qué? Sacadas. Y la manera en que debían ser sacadas era a través de diversas pruebas. Estamos viendo una de ellas. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y fíjense lo que dice el versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Hasta aquí fíjense que Dios no les había dado ni los 10 mandamientos, ni las diversas leyes que ellos debían seguir. Simplemente les estaba diciendo qué debían hacer. Marchen por el desierto del sur. Eso era un estatuto. Y ellos debían ¿qué? Obedecer. Tomen ese árbol y échenlo en las aguas. Estos son los estatutos de lo que nos está hablando el Señor. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti. Nos encontramos entonces aquí con una promesa. La promesa es que Dios los iba a mantener ¿qué? Sanos y salvos, con una buena provisión, pero esta es una promesa condicional, siempre y cuando ¿qué? Una promesa condicional. Ellos iban a estar sanos y salvos y con toda la provisión necesaria, siempre y cuando ¿qué? Solo y sí obedecer. Solo sí obedecer. Si ellos se mantenían obedientes a la voz de Dios, entonces Dios guardaría a su pueblo. Y encontramos aquí por qué Dios puede hacer esto. La última parte del versículo 26 dice: porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Y encontramos entonces una revelación divina en cuanto al ser de Dios. Es otro de los aspectos que vamos a notar de aquí en adelante, hermanos y hermanas. Dios, ¿para qué ha de probar al pueblo? ¿Cuál es el propósito en las diversas pruebas que Dios va a manifestar en este pueblo? Para que ellos conozcan quién es Él. Y en este momento Dios se está manifestando como Jehová Rafa, Jehová el que sana, Jehová el que guarda, Jehová el que cuida. Es un momento de revelación que se da allí en Mara. Una revelación divina que se da a través de una prueba que Dios le coloca a su pueblo. Y demostrar entonces que Dios es el Dios sanador. Por eso que algunos afirman que estas aguas no simplemente eran para satisfacer, ¿cierto?, la sed, sino para darle cierta vitalidad al pueblo, porque seguramente hasta aquí se debe encontrar muy débil, flaqueando, no solamente por los 3 días que habían llevado, ¿cierto?, en el desierto, sino por todos los momentos que vivieron antes de pasar el Mar Rojo. No solamente el cansancio físico, sino el cansancio mental. La espera trae angustia, trae estrés.
Ellos debían saber qué, confiar en Dios. Y esto es lo que Dios les está enseñando. Así que este lugar, Mara, se constituye en un lugar en donde Dios examina el corazón de su pueblo, en el cual Dios los prueba. Es un lugar donde Israel gana entonces una nueva revelación en cuanto a Dios. Ya puede decir de que Jehová es el que es, ¿cierto? Yo soy el que soy, pero no solamente es yo soy el que soy, sino es Jehová Rafa, Jehová el que sana, el que cuida, el que protege. Y en este lugar en Mara, Israel entonces es enseñado y es educado. ¿Es enseñado a qué? A confiar en Dios pese a las circunstancias adversas que pueden estar pasando. Dios se revela entonces en Mara ante el pueblo como el Dios que provee y cuida y que está dispuesto siempre a sanarlo. Ahora recordemos siempre que esta promesa que Dios da es una promesa ¿cómo? Una promesa ¿cómo, hermanos? Condicional. Es una promesa condicional. Yo quiero que tengan presente eso porque así vamos a poder entender todas las circunstancias que van a venir ¿qué? Después. Es una promesa ¿cómo? Condicional. Hay una advertencia a raíz de esta promesa. ¿Cuál es la advertencia? Si no obedecen, ¿qué va a hacer Dios? Va a enviar muchas de las enfermedades. Y aquí nos encontramos entonces con un punto al cual a veces a muchos cristianos no les gusta. Y es que Dios es el Dios que sana, eso es cierto. Y eso es cierto, hermano. Dios que sana, pero Dios también envía enfermedad. Dios también envía enfermedad. Y eso también debemos tener nosotros que presente. Dios da vida, pero Dios también que la quita. Dios derrama de su gracia y su misericordia, pero Dios también envía ¿qué? Sus temibles juicios. Notemos que antes de manifestarse como el Dios, como Jehová Rafa, Jehová sanador, dice: ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviará ¿a quién? A ti. Pero si permaneces en obediencia, porque Dios también envía ¿qué? Enfermedades, hermano. Pero Dios también sana. Dios también sana. Así que siempre que Dios se revela, ¿cierto?, una parte de su ser, la revela completa, de manera plena. Como lo vimos en el cántico, ¿cierto? Dios guarda y protege a su pueblo, es misericordioso, pero derrama su ira y su justicia sobre sus enemigos. Bueno, de igual forma aquí, Dios es nuestro sanador, pero Dios castiga mucho con enfermedades, sobre todo a aquellos que se levantan en contra de su voluntad y desobedecen sus mandamientos y estatutos. Así que Mara se constituye en un lugar bendito, hermano. Piense que lo que parecía una broma cruel, porque llegar a una parte donde tú encuentras aguas y dices voy a beber, cuando vas a beber las aguas no pueden ser consumidas si son crueles. Lo que parecía una broma cruel se constituye ahora en una gran bendición, porque es allí, en ese lugar, donde Dios da una nueva revelación de Dios. Y eso nos trae, cierto, una gran lección también a nosotros en nuestras vidas. Los lugares o los momentos en los cuales más vamos a conocer a Dios son aquellos en los cuales pasamos grandes aflicciones, o grandes dolores, o grandes sufrimientos. Siempre que nos encontramos en un lugar o en un momento en el cual tenemos grandes situaciones de
angustia y dolor, seguramente allí conoceremos más y más a Dios. Y tendremos también entonces una mayor transformación en cuanto a nuestro carácter y en cuanto a qué debemos ser como cristianos. Así que no le temamos, hermanos, a los momentos en los cuales somos pasados por el desierto o somos llevados a lugares como el mar. No murmuremos como Israel, más bien seamos agradecidos por esas circunstancias. Hay que agradecerle a Dios entonces, aunque parezca contrario a la filosofía del mundo e incluso la filosofía que hoy se propaga en muchas iglesias, en el Evangelio de la Prosperidad. Hay que agradecerle a Dios por las circunstancias duras y difíciles que experimentamos en esta vida. Cuando pasamos momentos de enfermedad, de gran sufrimiento, de pérdida, hay que ser agradecidos y pedirle a Dios que nos muestre su voluntad, que nos haga acercarnos mucho más a Él. Porque seguramente después de este momento tendremos tiempo de refrigerio, como pasa en este texto. Veamos el versículo 27. Fíjense que ellos zarparon del Mar Rojo, tomaron la ruta al desierto sur, duraron 3 días, llegaron a Mara, tiempo de aflicción, tiempo de prueba, pero también tiempo de revelación. Luego allí Dios les provee el agua, salen de Mara y dicen que en versículo 27, y llegaron ¿a dónde? A Elín. ¿Y qué había allí en Elín, en este lugar? 12 fuentes de agua, contrario a Mara, ¿cierto? Y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Por fin, ahora Dios les provee un lugar maravilloso, un lugar ahora donde podían elegir dónde beber. En Mara solamente había un solo estanque, y ese solamente estanque estaba como amargo, pero Dios hace ¿qué? Un milagro y lo endulza. Pero ahora Dios le da un tiempo de refrigerio, le da un tiempo de ¿qué? De descanso, le da un tiempo de disfrute, le da un tiempo próspero al otorgarles un buen lugar. Elín es un buen lugar, allí hay muchas fuentes de ¿qué? De agua, hay muchos lugares entonces donde descansar y refrescarse, porque es un lugar de palmeras. Encontrar agua en el desierto es un gran privilegio, pero encontrar un lugar donde no solamente haya agua, buena cantidad de agua, sino un lugar de sombra y descanso, es un tesoro. Es un tesoro, hermano. Y Dios les da entonces este tiempo de refrigerio y este tiempo de descanso. Ahora, ¿qué hace el pueblo en Elín? Dice el texto, y acamparon allí junto a las aguas. Por fin encontró un lugar en el cual poder permanecer por un largo tiempo, porque era un lugar en que lo podía satisfacer, era un lugar de cierto bienestar. O sea, Elín era un lugar ¿qué? Maravilloso, un lugar próspero. No obstante, hermanos, ¿en cuál de los dos lugares se reveló Dios? ¿En Elín o en Mara? ¿En cuál se reveló Dios? ¿O dio una nueva revelación? ¿En Elín o en Mara? En Mara. Fue en Mara donde dio ¿qué? La revelación. Así que, aunque Elín ciertamente es un lugar físicamente maravilloso, por sus muchas fuentes de agua, por sus muchos lugares de descanso, en Mara es un lugar mucho más bendito que Elín. ¿Por qué? Porque allí Dios
dio una nueva revelación de quién era Él. Allí Dios se dio ¿qué? A conocer. Dios se dio a conocer. Yo soy Jehová, tu sanador. En Elín le probé todas las cosas, excepto una. Y la más importante que no debemos esperar siempre. ¿Conocer a quién? A Dios. Que revele su ser, quién es Él y que revele su voluntad. Ahora, no significa que no debemos disfrutar de Él. Hay que disfrutar de las cosas buenas que nos da Dios, porque provienen de su mano. De los tiempos de refrigerio, de los tiempos de descanso, de los tiempos que prósperos. Pero siempre recordando, hermanos y hermanas, que lo que más debemos esperar de Dios es que Él se dé a conocer a nuestros corazones, para que nosotros de esta manera podamos amarle, seguirle y obedecerle con una mayor fuerza, con un mayor entusiasmo y con un mayor vigor. Esta entonces se constituye una de las primeras pruebas que pasa el pueblo de Israel después de cruzar el mar rojo. Y como lo veremos después, Dios seguirá probando a su pueblo bajo diversas circunstancias, bajo diversas presiones, para revelar el carácter de su pueblo, pero también para revelar quién es Él y lo que puede ser a favor de lo que son. Amén. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? Bien, si no hay preguntas, vamos a orar.